Muy buenos días. Espero que hayáis leído en nuestra guía devocional la tablita con el mega tema que resume de una manera muy especial el mensaje y las lecciones que vamos a encontrar en el libro de Nehemías. Si no lo habéis hecho, estáis a tiempo de hacerlo. Si no has solicitado la guía devocional Volver a empezar, puedes hacerlo, ya que aunque estamos en la semana 9, pues tenemos 4 semanas por delante y puedes aprovechar muy especialmente estos devocionales. Hoy llegamos a Nehemías capítulo 1 y el versículo 4 al 9. Dice así: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije: Te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo cuando le dijiste: Si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Nehemías era un funcionario de alto rango en el gobierno persa. Era el copero del rey, información que vamos a encontrar en el versículo 11 y que no hemos leído todavía. Con esa posición no era un simple siervo del palacio, sino que tenía una categoría equivalente a la de un miembro de nuestro gabinete de gobierno. El oficio de presentarle la copa al rey y protegerlo del envenenamiento era una parte del trabajo ceremonial que desempeñaba Nehemías, pero también tenía otras funciones importantes. Era consejero de confianza y tenía influencia sobre el rey. El libro, como leímos ayer, comienza en Susa, una de las principales ciudades de Persia, que ahora se conoce como el sur de Irán. Vemos a Nehemías desempeñando sus deberes al recibir a unos visitantes de la distante ciudad de Jerusalén. Es probable que esos hombres hayan sido una delegación oficial de Jerusalén, o quizás se trató simplemente de un asunto familiar o de negocios. Si la palabra uno de mis hermanos quiere decir que Hanani era en realidad hermano de Nehemías y no simplemente un amigo judío, entonces es más probable que no se tratara de una delegación oficial. Da la impresión que Nehemías se enteró de las condiciones de Jerusalén mediante unas sencillas preguntas superficiales y se horrorizó al enterarse de la espantosa situación que existía en Jerusalén. Al parecer, Nehemías suponía que todo marchaba bien en Jerusalén desde que Esdras fuera hacía unos 12 años, más o menos. Subestimó la persistencia de los enemigos de Israel y la continua debilidad física y también espiritual de los que habían regresado. Habían transcurrido cerca de 100 años desde el retorno de Zorobabel y Jerusalén todavía no era una ciudad segura, ya fuera porque los muros todavía no habían sido reconstruidos o porque cualquier obra que se hubiera realizado fue frenada, destruida por los enemigos de Israel. Hasta el templo restaurado, que era vital para la nación, estaba poco protegido y era presa fácil de los enemigos. Por lo tanto, el pueblo estaba desmoralizado.
Nehemías se sintió consternado cuando escuchó estas noticias, pero no se desesperó. En lugar de esto, puso en evidencia su carácter al acudir a Dios, su Señor, la única fuente confiable de ayuda. El versículo 4 da para que meditemos unos cuantos días, aunque no lo podremos hacer. Él enumera 5 actitudes que él tomó. Me senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré. Es probable que no esperaba ese informe. Ya hemos señalado que habían pasado 12 años desde que Esdras fuera a Jerusalén con la misión de ayudar a reconstruir la vida espiritual del pueblo, lo cual debía haber tenido repercusiones positivas para la vida en general allí. Pero claro, los enemigos de Israel eran persistentes. La ciudad no era segura y el templo estaba desprotegido. Y esto tenía al pueblo desmoralizado, desanimado. Ahora la oración nos dice mucho de Nehemías. Estaba unido al pueblo de Dios. Tenía que interceder por ellos. Nehemías rompió a llorar cuando escuchó que los muros de Jerusalén seguían en ruinas. ¿Por qué? Claro, los muros significan muy poco en la mayoría de las ciudades de la actualidad, pero en los días de Nehemías eran esenciales. Ofrecían seguridad ante los ataques y simbolizaban poder y paz. Además, Nehemías se lamentaba de que su pueblo, los judíos, hubieran estado paralizados, tal vez por un edicto anterior que le había impedido reconstruir los muros. Y esto lo hemos señalado en Esdras 4, donde encontramos algo mezclada quizá la cronología. Y allí se habla precisamente de que los enemigos les acusaban no tanto de reconstruir el templo, sino de reconstruir los muros. Así que Nehemías estaba muy afligido por la condición de Jerusalén, pero no lo dejó así. Después de su pena inicial, volcó su corazón en Dios y buscó la forma de mejorar la situación. Recurrió a todos sus recursos de conocimiento, experiencia y organización para determinar lo que se debía hacer. Cuando llegaron las noticias trágicas, dice, oré primero, pero luego busca la forma de actuar más allá de la pena y toma medidas específicas para ayudar a los que estaban en necesidad. Nehemías y Esdras respondieron a los problemas en oración. Esto ya lo meditamos la semana pasada, cuando Esdras vio la situación de compromiso de matrimonios mixtos con paganos. Lo primero que hace es orar. Ahora Nehemías, cuando comienza su obra, reconoce el problema, ora inmediatamente, pero luego actúa en consecuencia. Porque como veremos más adelante, pasan 4 meses antes de que se abra la puerta para que él pueda hacer la petición al rey. La oración sigue siendo la fuerza poderosa de Dios para resolver los problemas actuales. La oración y la acción van tomadas de la mano. Por medio de la oración, Dios guía nuestros preparativos, nuestro trabajo de equipo y nuestros esfuerzos diligentes para llevar a cabo su voluntad. En la oración, Nehemías primero describe a Dios desde la visión que él tiene. Y dice, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, fiel a sus promesas.
La humillación del pueblo era muy profunda, pero la altura y majestad de Dios no ha cambiado ni menguado. Su pacto es firme, su mirada es atenta, su oído está abierto a la oración y a la confesión que su siervo hace desde su dolor. Es desde allí que Dios les ha de levantar, desde el arrepentimiento y la fe en la palabra de Dios. No importaba la distancia ni la condición, sabía que Dios podía hacer maravillas y Nehemías confía en ese Dios. Nehemías ayunó y oró por varios días, expresando su tristeza por el pecado de Israel y su deseo de que en Jerusalén reviviera la adoración al único Dios verdadero. Si miramos en detalle la oración de Nehemías, vemos estos elementos en su oración: alabanza, acción de gracias, arrepentimiento, súplica y compromiso. Las oraciones sinceras, como la de Nehemías, pueden ayudar a ver mejor cualquier problema que estés enfrentando. El gran poder de Dios que está allí en el trono para ayudarnos y el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y al final de la oración, Nehemías ya sabía qué acciones debía tomar. Cuando el pueblo de Dios ora, las decisiones difíciles se ubican en la perspectiva adecuada y se pueden tomar las medidas que corresponden. Por eso, como reflexión personal, resumimos su oración. Reconoció la santidad de Dios, pidió ser escuchado, confesó el pecado y pidió ayuda para cuando se acercara al rey. El resultado de la oración: él incluyó a Dios en los planes y en las preocupaciones que tenía. Esto preparó su corazón y le dio a Dios espacio para orar. Por eso, ¿cuán a menudo vuelcas tu corazón a Dios? ¿Cuán a menudo le haces una súplica específica para que Él la responda? Estamos acostumbrados a derramar abiertamente nuestros corazones, suplicándole a Dios, mirando su poder y su gracia y esperando que Él actúe con poder en nuestras vidas. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, ¿qué ejemplo nos deja Nehemías en cuanto a la oración y a la actitud de un corazón sensible que ama a Dios y a su pueblo? Que cada uno sepamos asumir nuestro lugar y nuestra responsabilidad para poner nuestra parte y trabajar para el bien y el avance de tu reino aquí, en la iglesia o en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares, para tu gloria. En tu nombre, amén. Os espero mañana, miércoles, para seguir meditando esta hermosa historia. Manteneos bendecibles.